Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles paz, bienestar, salud, y allí donde esté presente este escenario del COVID-19, pues fortaleza, seguimiento a las indicaciones médicas, tranquilidad y mucho amor, acompañarse en un ambiente muy amoroso, en un ambiente muy paciente y muy cargado de esperanza y muy optimista, ¿no? A veces pasa que nos desesperamos en estos escenarios, entonces en ocasiones, en vez de ser beneficiosos para quienes están viviendo una situación, a veces podemos aparecer como carga, aparecer como motivo de dolor o como motivo de angustia, ¿no? Pero que hay que estar tranquilos, hay que vivir estos escenarios donde sea necesario ir a la clínica, sabrá que ir a la clínica. Creo que hay que despejar todos los miedos respecto a esto. Cuando es necesario, es necesario. En fin, de todas maneras, siempre pidiéndole al Señor que nos una semilla bien interesante, porque de alguna manera nos va, nos va, nos va a poner en clave de lo que se aproxima ahorita el 17 de febrero, que comenzamos el tiempo de la cuaresma, ¿no? El tiempo de la cuaresma con el miércoles de ceniza, y vamos a ir entrando un poco en clave de conversión, y hoy hay un texto de Agustín del libro octavo, de verdad un texto impresionante por el modo como Agustín es capaz de desarrollar en el modo escrito un sentimiento tan profundo como es el desasosiego o la ansiedad y lo que le preocupaba en lo íntimo del corazón. Él trata de expresarlo. Creo que Agustín es de los autores de la antigüedad que mejor dotado está, quizás por su interioridad, por ese modo de encuentro cara a cara con Dios y consigo mismo, le permite, aparte de la destreza que tenía del uso de la palabra, yo pienso que es un poco ese impulso también del Espíritu Santo que lo toca y que le permite dejar sentado por escrito para las generaciones posteriores, para los que lo hemos leído ya con más de 1600 años, lo leen y encuentran identificación con ese sentir. El sentir de Agustín es el sentir del hombre, ¿no? Entonces vamos a escuchar este texto. Este texto es un texto fuerte, es un texto donde Agustín expresa una cierta angustia psicológica, espiritual, existencial, y donde vive un momento bastante complicado. Agustín vive un momento muy complicado en el momento en que está hablando. Entonces fíjense, Agustín dice allí: mas yo, joven miserable, sumamente miserable, dice Agustín, había llegado a pedirte en los comienzos de mi adolescencia la castidad, diciéndote: dame la castidad y continencia, pero todavía no, pues temía escucharas pronto y me sanaras presto de la enfermedad de mi concupiscencia, que entonces más quería yo saciar que extinguir, ¿no? Es el debate en el que está Agustín. Y pensaba yo el diferir de día en día, el seguirte a ti, y despreciaba a veces la esperanza del mundo. Era porque no se descubría una cosa cierta donde dirigir mis pasos. Pero había llegado el día en que debía aparecer desnudo ante mí y mi conciencia increparme. ¿Dónde está lo que decías? He aquí que ya te es cierta, y no obstante, te oprime aquella, en tanto que otros, que ni se han consumido tanto en su investigación ni han meditado sobre ella 10 años,
reciben en hombros más libres las alas para volar. Entonces, démonos cuenta, el escenario en el que está Agustín es un escenario de un interrogante fuerte, ¿no? Agustín vive con mucha fortaleza su fuerza juvenil, ¿no? Y yo pienso que es una fuerza que desde dentro se vive, ¿no? Entonces, miren, vamos a escuchar el comentario. El comentario me parece que nos va a ir dando indicaciones para que reflexionemos. Dice, por ejemplo, el comentario: un texto muy propio de la biografía de Agustín, del libro octavo, cuando Agustín está en el momento más álgido de su conversión profunda. Dos elementos interesantes de pronto para comentar. El primer elemento, yo creo que es bien interesante entenderlo, es la sencillez de Agustín de comentar un dato propio de la vida de cualquier ser humano, independientemente de los márgenes culturales en los cuales se viva la sexualidad, una dimensión esencial que no se puede negar, que no se puede hacer invisible y que de alguna manera, pues durante mucho tiempo la Iglesia y el cristianismo, desde una comprensión dualista y a veces muy negativa de la corporidad, lo colocó durante muchos siglos en un plano, lo marginó y lo hizo ver como una fuente de pecado. O sea, Agustín vivía con una fuerza grande, eso decía, hombre, hay una serie de cosas que están pasando. El contexto en que la Iglesia comienza a hacer esa meditación sobre ese aspecto de la sexualidad está muy tocado por la comprensión negativa que se tiene de alguna manera del cuerpo, que durante muchos años reinó, y es una cuestión bien importante tenerla en cuenta. Entonces hubo una comprensión inadecuada muchas veces de este escenario, que es un bello escenario. Pienso que es el escenario de comunicación maravilloso a través del cual podemos expresar no solamente una fuerza física, sino una fuerza emocional, una fuerza espiritual, ¿no? Ahora bien, Agustín comenta tranquilamente que fue un hombre como cualquier otro, preso de sus pasiones. Agustín no tiene inconveniente en decir que él vivió una época de mucha pasionalidad, no lo niega, lo confiesa, estamos en el plano, está confesando de que se vive con mucha fuerza y de que hay escenarios en que se vive con mucha fuerza, esa fuerza pasional. Un hombre que vivió profundamente esa dimensión libidinosa, física, erótica, y la descubrió con el tiempo, y con el tiempo la descubrió, fíjense que eso es bien interesante, la descubrió como una cárcel y se dio cuenta de que la atracción excesiva y el gusto excesivo, ojo, la atracción excesiva y el gusto excesivo de lo físico, el gusto excesivo de lo físico, no lo dejaban y no lo quería dejar. O sea, no era que no lo dejaba, no lo quería dejar, y por eso, sabiendo de alguna manera que era un espacio que podía atarlo y esclavizarlo, se hace consciente de él, que él lo quería, pero no lo quería en el momento en que lo sentía ya como una esclavitud. Sabía que estaba allí, sabía que lo impulsaba, sabía que a veces lo desbordaba, entendía que era una situación bastante fuerte la que lo dominaba, que era una pasión fuerte la que lo movía, y que de alguna manera lo ponía en una situación de opresión y esclavitud, ¿no? ¿Entienden? No estamos hablando de maldad, estamos hablando del modo como llevada de una manera desordenada, este escenario de la vida, que es bellísimo, se puede convertir en una verdadera fuente de esclavitud y de opresión. Coloca esta escena Agustín en un ámbito de un diálogo sin tapujos, sereno, sobre lo meramente humano. Esto es lo que humanamente
Esto es lo que humanamente acontece, ¿no? Y esto es bien interesante. Es lo que humanamente acontece, que en un principio, aunque lo trata pecaminosamente, aunque Agustín siente un poco esa fuerza contraria del estar obrando contrariamente a Dios, pecaminosa, lo aborda de un modo sencillo. Él dice, es que esto es lo que pasa. Puede ser que en ocasiones esto nos desborde, que en ocasiones esto nos lleve a situaciones de poco control, pero sin embargo, aquí estamos. Es una vivencia del ser humano, es una vivencia del hombre, es una vivencia que tendríamos que aceptar, que tendríamos que saber integrar y que tendríamos que saber canalizar y vivir de una manera responsable, ¿no? Ahora bien, por otro lado, hay un aspecto muy importante, que me parece que es bien importante, es resaltar en este texto la noción de conciencia, ¿no? Dice, había llegado el día en que debía aparecer desnudo ante mí y la conciencia lo increpa. Había llegado el día en que debía aparecer desnudo ante mí y la conciencia lo increpa. Después de tantas idas y venidas, después de tantas experiencias, en ocasiones desbordadas, en ocasiones supremamente descontroladas, llega un momento en que tiene que interrogarse, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué no estoy viviendo tranquilo la vida? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo serenidad? ¿Por qué no vivo equilibradamente este escenario? ¿Por qué no lo vivo significativamente? Tengamos en cuenta que Agustín vive en unos escenarios muy tocados por el libertinaje y por una sexualidad pues vivida en unos escenarios supremamente laxos, en unos escenarios donde el hedonismo como principio del placer también funcionaba. Entonces había muchas situaciones que condicionaban la vivencia sexual de Agustín, que se sentía muy, muy tocado. Y no solamente ahí, ya también en una edad adulta, Agustín va recordando también esos escenarios, ¿no? Ahora bien, es decir, ese hombre, Agustín es ese hombre que dialoga consigo mismo, pero no es un monólogo, porque distingue el yo de las pasiones. Soy yo, están mis pasiones. El yo de la cotidianidad, de lo que estoy haciendo, de lo que vivo permanentemente. Del yo que es la conciencia. Del yo que es esa voz de Dios que dice él, es esa voz de Dios que le habla y lo increpa y le pregunta en qué anda. Y le pregunta, Agustín, ¿en qué estás andando? Es lo que se nos pregunta de una manera permanente, ¿no? Y es un llamado, Agustín lo va a llamar en otros escenarios el ordo amoris, el orden del amor. Darle un orden al amor. A veces porque en ocasiones decidimos lo que no es, decidimos por las situaciones equivocadas, decidimos por las personas equivocadas, decidimos los momentos equivocados y no vivimos de una manera tranquila y placentera muchos escenarios de la vida que debían serlo, ¿no? Agustín, de alguna manera, digamos que se da palo a sí mismo, él decía, el que había estudiado esto de la conciencia por 10 años y no tenía herramientas para volar como aquellos que no la habían estudiado tanto. Muchos se habían dedicado a estudiarla, muchos no la habían estudiado, perdón, y estaban tranquilos. En él había un desborde, hay estructuras personales, psicológicas, hay estructuras supremamente frágiles y supremamente proclives en ese escenario que hay que fortalecer y que hay que integrar y que hay que visualizar, ¿no? Entonces parece que aquellos que no han caminado en la filosofía, en la metafísica, caminan como más ligeros, como más tranquilos, menos pesados de conceptos, menos trajinados de situaciones. Agustín, que él decía que por 10 años meditó sobre ese tema, no lograba zafarse de las cadenas y no lograba volar. Había cosas que lo ataban de una manera fuerte. Miren la actualidad de un hombre como Agustín. Agustín no está dándose un castigo, Agustín está de alguna manera hurgando la experiencia humana
para que descubramos en ella que hay cosas que hacen parte de ese equipaje de la humanidad que debemos prestar atención, que debemos poner en el lugar que es, que debemos vivirlo como tenemos que vivirlo y vivirlo de una manera tranquila, ¿no? Ahora bien, vamos a una parte como un poquitico más aplicativa. Miren, el deseo de vivir una vida ordenada y un buen juicio está siempre presente, digamos, en la mente y en el corazón, pero los impulsos juveniles muchas veces sin control, los escenarios libertinos que a veces pues aparecen allí sin mucho tapujo, sin mucha disciplina, sin muchos límites, también los desajustes de pronto de tipo emocional, hacen que muchas veces pues la sexualidad no se viva en un marco sereno, gozoso y pacífico. A veces pasa de que hay bastante turbulencia en ese escenario. ¿Y quién la vive más? ¿Quién la vive menos? Pero todos la vivimos, ¿no? El hedonismo como principio de felicidad hace siempre su aparición, no solamente ayer, sino en todos los tiempos. Y muchas veces el placer por el placer conduce a la confusión y muchas veces a grandes fracasos. Se puede llegar a perder incluso el placer mismo de la intimidad a fuerza de agotarlo y de no significarlo. Mire, yo tuve una experiencia en Italia hace algunos años, y hablaba con una persona, un conocido, un hombre muy joven en ese tiempo también, y él me decía que estaba en unos procesos psicológicos y terapéuticos recuperando las sensaciones del placer, porque durante muchos años vivió un desborde del placer tan supremamente desbordado y limitado que agotó toda su sensibilidad de placer. O sea, buscó, me decía Juancho, viví muchos momentos, muchas situaciones, me enredé con mujeres, me enredé con todo lo que me encontraba, animales, ancianos, ancianas, homosexualidad. Busqué experimentar el placer en todas las formas, habidas y por haber, y terminé en un desgaste emocional, psicológico y espiritual, donde ahora tengo una pareja, tengo una novia, y no siento, o sea, funciono, pero no siento, no tengo esa fuerza. Entonces a veces el desgaste de ese escenario puede ser perjudicial. Yo creo que ese escenario es bueno vivirlo y vivirlo de una manera bella, de encuentro, de ternura, de tranquilidad, de reposo, de disfrute, de paz, vivirlo en un escenario tranquilo, no vivirlo en un escenario desaforado, ¿no? Es el encuentro, y esos encuentros, yo creo que no estamos demonizando el encuentro. Ese encuentro es lo más fantástico que puede acontecer, seguramente, es lo más fantástico que puede pasar, pero significarlo y darle el lugar que se merece vale la pena. Agustín narra de que vivió en muchos momentos un descontrol, un no control de estas situaciones, y que le llevó a una pérdida de sentido, a un reclamar íntimo del corazón, a decir, hey, quiero vivir las cosas de una manera diferente. Sin embargo, Agustín encuentra una gran lucha, un gran debate interior para vivir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que fíjense eso, Agustín no vivió tan pacíficamente ese escenario, pedía continencia, pero no la deseaba en el corazón. O sea, yo no deseaba eso. Y entendamos de que eso se vive en un escenario incluso de una fidelidad de pareja, con una pareja con la que se construye y con la que se recrea y con la que se comunica. Entonces, cuando se va de un lado para otro, de aquí para allá y de allá para acá, sin ningún tipo de referente, sin ninguna estabilidad, sin ninguna parte emocional que ayude a construir una relación con soporte, con seriedad, pues se convierte en eso, en un desgaste permanente, porque incluso por esa parte, siempre será insatisfecha y siempre buscará un lugar y otro. Por eso necesitamos tener un escenario fuerte que la sostenga y que nos ayude precisamente a significarla,
a vivirla, a hacerla sentir. Pidámosle pues al Señor hoy que nos ayude de todo corazón a encontrarnos con nosotros mismos, a descubrir en esa humanidad que somos, esos escenarios donde nos cuesta tomar decisiones, donde nos sentimos trajinados y arrastrados, y donde encontremos en Él esa fuerza interior del corazón para saber vivir, para saber decidir, para saber equilibrar, para saber significar de una manera bella y gozosa y tranquila todos los escenarios en los que el placer y la pasión como dimensión entran a ser parte del proyecto mismo de la felicidad. Bueno, yo les agradezco siempre esa presencia, Blanca Ruby, que siempre está ahí. Blanquita, hoy no hablamos de temas tan espirituales, hoy nos metimos con la parte de la corporeidad. A Emily Méndez también, bendiciones para ti, gracias por estar aquí presente. Bueno, y a las personas, a Pau, que también la vi por ahí, y algunos de los amigos que de siempre están allí comunicados con nuestra semilla. Hoy en la tarde no vamos a tener la Eucaristía, porque tengo acá un compromiso a esa hora, entonces no nos vamos a poder encontrar en la Eucaristía hoy, pero el día viernes sí. Un abrazo, bendiciones, saludos para Armando, salúdame a Violeta y a los niños, en fin, a todos los que se comunican, Dios los bendiga, la Virgen los guarde, y espero pues que estas reflexiones nos sirvan a todos para ir creciendo y para ir siendo mejores seres humanos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.